Bueno, en mayo de este año se cumplió un año justamente de la entrada en vigencia de la ley Mila en nuestro país. Queremos conocer en qué consiste esta ley, cuáles son los alcances, cómo padres, madres y cuidadores de niños y niñas pueden hacerla realmente efectiva para poder acompañar los procesos de recuperación en los centros de salud. Para eso nos acompaña Nicole Ortiz, nuestra querida mamá abogada. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenida. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, gracias por estar acá, sobre todo hoy día en esta contingencia que estamos viviendo donde son muchos los papás, las mamás, lamentablemente, que tienen algún pequeño, una pequeña hospitalizados producto de los virus respiratorios hoy día que estamos teniendo. Lamentablemente ya han fallecido seis pequeños con respecto a lo que pasa con esta materia. Un séptimo me parece que también se había confirmado hace poquito. Y claro, hay todo un acompañamiento que es necesario. Venimos saliendo de una pandemia donde aún así los menores podían ser acompañados con sus papás. Pero ¿qué pasa en el trabajo finalmente? ¿Qué pasa en los recintos de salud? ¿Cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido haciéndose efectiva esta nueva ley? Mira, tal como ustedes decían, ya llevamos un año de vigencia de la ley, pero en sí su implementación ha sido bastante tardía. Y ello porque esta ley es muy general. Esta ley establece en términos generales un niño debe tener acompañamiento, un niño, niña o adolescente, que también eso lo consultan mucho, y mujeres en el trabajo de parto, deben tener acompañamiento 24/7. Esto nos dice la ley, ¿cierto? Y ahí quedó como flotando por mucho tiempo hasta que se dictaminó la norma técnica que dice cómo debe ser este acompañamiento, qué es lo que tienen que tener presente las instituciones hospitalarias y además los profesionales de la salud. Entonces, hoy tenemos una ley que es muy buena, pero el problema de ellos son los recursos con los que cuentan los centros hospitalarios, pero por sobre todo públicos. Esta ley se cumple, podría decir, a cabalidad en las instituciones privadas. No hay nunca oposición, a menos que esté dentro de los casos que señala la ley, efectivamente, más que la ley, la norma técnica, donde no se puede acompañar 24/7, pero son los centros públicos los que hoy todavía no la están ejecutando completamente. ¿Y esto qué hace? Hace que los niños y niñas y adolescentes queden separados de su familia en un proceso tan importante como es quedar internado, porque acá hay que hacer una distinción. Esta ley no es solo para la atención ambulatoria, también es para la atención hospitalaria. A muchas veces me dicen, oye, pero quedó en la UCI, quedó en la NEO, no, en esos casos yo no lo puedo acompañar. No, no es así. Me dijeron que es solo para que yo lo acompañe a la atención de urgencia ambulatoria. No, es para todo tipo de hospitalización y atención en un centro de salud, acompañamiento 24/7. Ya, o sea, eso es lo complejo, ¿no? Cuando se dictan leyes y la infraestructura no acompaña o en este caso los centros de salud no acompañan tampoco con respetar justamente esta medida, porque la ley hay que hacerla efectiva en los lugares y finalmente cuáles son las herramientas que tienen las familias para poder exigirlo. Eso te quiero preguntar, Nico, o sea, si yo llego y tengo que acompañar a mi hijo, a mi hija, en cualquiera de estos procesos que tú mencionas, ¿ah? Incluso una hospitalización en UCI o en UTI, o con mayor razón dirían algunos, ¿no? En una hospitalización en UCI o en UTI, ¿qué puedo decirle yo? ¿Qué herramientas tengo finalmente como madre, padre o cuidador de este pequeño o pequeña para poder hacer efectiva el cumplimiento de la ley? Ya, mira, acá tenemos dos modalidades, por así decirlo. La legal, que es lo que establece esta incorporación del acompañamiento digno de la ley Mila, se incorpora en una ley que es base, una ley general que es la que regula los derechos y los deberes de todos los pacientes. Entonces, esta ley esta ley tiene un procedimiento por sí mismo, que es que si a mí no me dejan dar este acompañamiento, si no se cumplen las garantías establecidas en esta ley general, yo tengo que dirigirme a la OIS, hacer la denuncia y esperar 15 días. Imagínate 15 días sin tu hijo. Terrible. Un niño solo. Entonces, acá nosotros en la práctica, ahí está la fundación, la chica, la Priscila, que es la gestora de esta ley, junto a la ex senadora Marcela Sabat, hicieron una fundación, la fundación de la ley Mila. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman los casos directamente. Tú tienes una negativa por parte del centro de salud, te puedes comunicar con ellas a través de las redes sociales, por correo, por teléfono, y ellos tienen un contacto directo en el Ministerio de Salud en el cual
hacen el llamado al centro hospitalario correspondiente para la aplicación de esta ley. Esa es la mejor forma. Cuando estamos ahí y no estamos pensando en ir a conectar o esperando que nos conteste a lo mejor la persona que es de esta agrupación, que ni siquiera es un ente gubernamental, es una persona anexa que fue gestora para que no le pasara más a las familias. Lo que yo siempre recomiendo, ley impresa, dirigirte con el jefe del turno. Si el jefe del turno no quiere dar la autorización para que tú hagas el acompañamiento, solicitar hablar de manera inmediata con el director del servicio. Y además, en conjunto, dejar la denuncia en la OE. Ya, o sea, tener que llegar justamente con la ley impresa para que se haga efectiva su cumplimiento, y eso es bien brutal. Priscila Astudillo es quien justamente inició todo esto a raíz de la hospitalización de su pequeña Mila por una patología en particular, y Priscila ahí decía, oye, tengo que dormir en una silla y rogar por una ducha o por un baño siquiera, y de ahí es donde comienza todo este trayecto, Luis. Sí, es tremendo que hoy día tengamos que llegar a una ley precisamente para que los papás puedan acompañar a los pequeños, o que en el trabajo también tengan que tener un respaldo legal por algo que debería ser no sé, por normas básicas de humanidad. O sea, no es alguien que quiere sacar la vuelta, es alguien que tiene un hijo en un hospital, en una clínica, y que con todo el dolor que eso significa y el miedo que significa para esa persona también. Y obviamente, si es que la obligo a ir a trabajar, por una parte no va a rendir, y por otro, oye, ¿cómo va a quedar ese pequeñito solo también, o esa pequeñita sola en el hospital? Y es lamentable también porque muchas leyes en nuestro país se hacen, se corta la cinta, se saca la foto, pero no hay normativa finalmente, y quedan ahí a la espera y finalmente no se pueden aplicar. Y claro, ¿qué pasa con hoy día el escudo de muchos recintos de salud? Sabemos que, a ver, habitualmente las denuncias, y no quiero caer en la generalidad, pero habitualmente vienen las denuncias del sistema público. El sistema privado los atienden de otra manera, por lo menos la experiencia que nos pueden contar papás que han ido a estas dos instancias. ¿Qué pasa con ese escudo de que la pandemia no nos permite tener a alguien dentro? Todavía no nos adaptamos a la pandemia, hoy día estamos con virus respiratorio. ¿Qué pasa con eso? ¿La ley va por sobre estas normativas, o al revés, las normativas no pueden estar bajo la ley? Efectivamente, mira, es un buen punto, Luis, porque como yo les indicaba en un principio, la ley es totalmente general, pero la norma técnica, que toda es como el símil para hacerlo con la ley TEA, ¿cierto? La ley TEA también es muy general y necesitamos una norma técnica que venga a regular cómo se va a aplicar esto. Esto es lo que pasa con la ley de acompañamiento digno. Nosotros tenemos una norma técnica y ahí indica cuáles son los casos en que se podría poner en riesgo la salud de ese niño o niña, que es lo que nos indica la ley. Usted no puede hacer acompañamiento si su hijo, hija o la persona que va a tener al bebé podría tener algún riesgo para su salud o para un tercero que esté internado. Así nos dice la ley. Pero la norma técnica estableció casos. El primero es casos sanitarios. ¿Cuáles son estos casos sanitarios? Por ejemplo, si la persona que quiere realizar el acompañamiento, padre, madre o un tercero, tiene algún tipo de enfermedad, resfrío, cutáneo, cualquier tipo de enfermedad que pueda ser contagiosa, no puede efectuar el acompañamiento. Segundo, solo en los casos que exista una epidemia dentro del servicio y que ésta no pueda ser controlada, en esos casos no se puede realizar la visita, porque podría exponer también al acompañante a un riesgo de salud. Esos son los únicos casos sanitarios que se dan. Entonces, cuando todavía nos están diciendo, yo ayer de hecho hablaba con Priscila, ya, tiene que salir porque es el cambio de turno. La Priscila me decía, no, es que eso no está dentro de la norma técnica, y lo siguen haciendo. Ahora me dijo, ya, si van a sanitizar, uno podría entender, pero también esta ley trae consigo el trato respetuoso a la familia. Entonces muchas veces nos encontramos con funcionarios de la salud que uno dice, yo entiendo que tú puedes estar colapsado, pero mira, haciendo hincapié en eso, el otro día yo subí un post con la doctora de consulta en casa, y un comentario que nos mató de una profesional de la salud que dijo que los padres éramos un cacho en el acompañamiento de los hijos, porque eso retrasaba más sus labores. Entonces, si tenemos funcionarios de salud que aún piensan así, ¿cómo podemos aplicar este tipo de leyes? ¿Cómo podemos ser empáticos? Entonces, volviendo a la pregunta,
tenemos esos dos casos sanitarios y dos causas que no son sanitarias, que es que se ponga en riesgo la vida de la persona porque ese niño, niña o adolescente o mujer no quiere estar acompañado porque exista alguna orden judicial. En esos casos no podría hacer el acompañamiento. Pero esto de estamos con coronavirus, usted es del protocolo de la institución, usted no puede entrar, no es un fundamento para no permitir el acompañamiento. De hecho, esta norma técnica tiene cómo debe ser el acompañamiento, una silla, acceso al baño, bla, 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 pero nada se cumple porque no hay infraestructura, no hay dinero, los hospitales siguen siendo igual. Entonces, cuando tenemos a tantos niños internados, más los acompañantes, tenemos los problemas que se dan en todos los centros de salud, es que no tenemos la capacidad, usted no puede acompañar, pero por algo está la ley, entonces hay que usarla. Hay formas, ¿ya? Además, yo hasta el momento no lo he visto, pero esto al ser una ley está por sobre un reglamento interno del hospital y uno podría interponer un recurso de protección. Sí, Nico, y es súper complejo cuando hay realidades como la que ustedes vivieron, ¿cierto?, en este testimonio o comentario por parte de una funcionaria de la salud, que lamentablemente no es el único, y lo sabemos muy bien. Para muchos funcionarios y funcionarias de la salud, lamentablemente las familias de los pacientes son efectivamente un cacho en la práctica. Pero esto también va de la mano, y queriendo un poquito ponerme en la postura de abogada del diablo, si se quiere, de las condiciones muchas veces que los propios funcionarios y funcionarias de la salud tienen para poder desempeñar sus funciones. Muchas veces hay escasez de insumos para poder trabajar con los pacientes. Muchas veces ellos mismos trabajan en infraestructuras que no tienen las condiciones adecuadas para poder tener a nadie, básicamente. Ni a los pacientes, pero tampoco a los funcionarios. Y desde esa vereda también uno dice, bueno, se dictan leyes, pero que no van de la mano de política pública para que la aplicación de esta ley sea efectiva. Si no hay camillas suficientes para poder tener a pacientes, uno mucho menos se imagina que hayan, no sé, sillas adecuadas para que una mamá o un papá pueda pasar una noche. No hay espacio. Para quienes conocen los servicios públicos de salud, por ejemplo, mujeres que tienen a sus bebés, las vemos realmente todas las camillas una al lado de otra. No hay espacio. En algún momento me tocó ir a ver una guaguita recién nacida en un servicio público, en un hospital público, particularmente en el Hospital Regional de Concepción. Tú no puedes pasear con esa guagua que tú vas a ver. Tienes que quedarte en el perímetro de la camilla, porque no hay espacio. Porque hay tantas camillas juntas dentro de una misma sala que si yo me pongo a pasear a esta guagua, voy a chocar con las enfermeras, con las matronas, con las visitas de las otras pacientes, con las otras mamás que se están levantando para ir al baño. Es así de compleja la realidad. Y yo estoy hablando de una muy particular en un solo lugar, que es el hospital más grande del sur de Chile, por lo demás. Entonces, extrapolemos eso a otras realidades de otros centros hospitalarios. Ahí, Nico, se hace difícil, ¿no?, la convivencia de una ley, por una parte, que lo que busca es ir en justamente la mejoría de ese niño y esa niña, porque hoy día se entiende también que la presencia de su mamá, de su papá, de sus adultos significativos también incide mucho en la recuperación que tenga ese niño o esa niña, en su salud mental, emocional, lo que evidentemente va a ser una mejor recuperación física, ¿o no? Efectivamente, de hecho, esta ley cuando se lleva a cabo se hacen estudios psicológicos, estudios que demuestran que el acompañamiento beneficia en el proceso de recuperación de estos niños y niñas. Acá yo creo que, Cami, es muy bueno el punto que tú tocas porque la realidad es muy diversa. Cuando tenemos instituciones privadas donde la mamá dice, hoy yo estuve súper cómoda, estuve en un bergé o un sofá al lado de la camilla de mi hijo, es muy diferente a lo que pasa en las instituciones públicas. A mí también me toca, muy igual que Concepción, en Talca, el hospital es regional, llegan las personas de todas las comunas, o sea, hay una aglomeración que es gigante. O a mis conocidos que también trabajan en los centros de salud, ellos me dicen, mira, nosotros nunca ni siquiera nos han capacitado por esta ley. Imagínate que las capacitaciones de esta ley las está haciendo la organización de la Piscila, la persona que gestó, una persona que ni siquiera es una persona política. No. Entonces, ¿dónde está el problema? No tenemos la infraestructura y no tenemos la capacitación tampoco para el personal de salud que debe conocer este tipo de normativas. Y algo que quiero que no se me escape,
porque también me lo preguntaron mucho, entender que esta ley garantiza el acompañamiento digno de los niños, niñas y adolescentes, pero no te justifica en el trabajo. ¿Ya? Esto no es una licencia, esto no es un permiso para poder ausentarte de tus funciones en el trabajo. Debes acreditar con alguna licencia, con algún tipo de documento, con una conversación con tu empleador de que tú no te vas a presentar por el periodo en que tus hijos puedan llegar a estar hospitalizados, porque es una consulta que me hicieron mucho sobre ¿y dónde está la licencia? ¿A quién se la pido para el acompañamiento digno? No existe. No. No, tenemos esta legislación también que te permite, creo que hasta 10 días, y de ahí hay que ir renovando con este permiso. Pero claro, hay un tema de voluntariedades, de voluntades también, porque el tema de la infraestructura no se puede solucionar de un día para otro, eso ya lo sabemos, pero el tema de la capacitación uno espera que sí, y por último ir adaptándose, voluntades, oye, pucha, no tenemos esto, pero pucha, pasa un ratito, qué sé yo, no sé, es un tema, creo yo, como opinión personal, es un tema de voluntades. Y que de repente falta mucho en nuestra sociedad. Y por otro lado, claro, la crítica hoy día que se le hace a la infraestructura es que en una clínica tú pagas la hotelería. Es eso, tú pagas la hotelería, pagas la infraestructura, que la cama esté linda, que tengas una pieza solo, que tengas un berge ahí o tengas un sofá cama, porque por eso te cobran. Hay un chiste del Coco Legrand que te cobran hasta los pasos que das y te los cuentan cuando tú ingresas a la clínica. Pero eso se sabe finalmente, porque a la hora de la atención muchas veces de las clínicas te envían a un hospital, porque no tienen ni los profesionales ni la infraestructura técnica para poder atender algún tipo de emergencia. Eso también hay que reconocérselo al sistema público finalmente, que es difícil entrar, es difícil estar, pero tienes a tremendos médicos, tienes a tremendas enfermeras, profesionales, infraestructura, en fin, es mucho mejor, incluso hasta en un caso de un accidente grave, te llevan al hospital en vez de llevarte a una clínica, pero para una recuperación, claro que es mucho más cómodo la hotelería. Y ahí es donde está esta diferencia también, como dices tú, entre estar en un sofá cama que te tienen en una pieza porque te la están cobrando, versus en un hospital donde con suerte tienes la silla ahí para estar al lado. El piso mínimo, siento, es y debiese ser la dignidad. Exactamente. Y a eso apunta justamente la ley Mila, al acompañamiento digno, como bien dice su nombre, es la dignidad de las personas por sobre cualquier otra cosa. Y eso también por parte de funcionarios y funcionarias de la salud debe estar garantizado finalmente, ¿no? Ellos también tienen que garantizar ese trato digno finalmente. Y a eso voy con el tema de voluntariedades también, de voluntades. Efectivamente, esta ley trae consigo el trato digno. Nosotros en la ley base que yo les hablaba anteriormente, que es la de los derechos y deberes del paciente, acá siempre se estableció, es el paciente a quien nosotros le tenemos que dar toda la información. Y se dejaba como excepción un adulto mayor en el cual no podía valerse por sí mismo y se tenía que entregar la información a lo mejor a un familiar. Pero estaba desprovisto de lo que pasaba con los niños. Entonces, señala y enfatiza cómo la norma técnica dice, de hecho, cómo es el trato digno, te lo caracteriza. Entonces, hay que darle la información a la madre, al padre, porque de hecho te da la opción de que sea un tercero que esté acompañando. Y hoy día nos pasa, por ejemplo, en la práctica, mamás que a mí me han hablado y me dicen, no me dejan hacer cambio con el papá. Yo tengo otro hijo, yo tengo que ir a trabajar, o al papá no lo dejaron, solo dejan a las madres. Eso no está en la ley, no está en la norma. Eso no puede estar pasando. Entonces, cuando no tenemos una capacitación de los funcionarios, estas leyes no funcionan. Créanme, chiquillos, que las mamás, o sea, los relatos que yo he leído, las mamás me dicen, prefiero estar en una silla, aunque no tenga pero un respaldo, claro. pero estar al lado de mi bebé. Sí, por Estar al lado supuesto. de mi bebé. Y eso es algo que uno comprende, por supuesto. Debe ser muy difícil, muy duro tener un hijo hospitalizado y no poder estar con él. Sabemos que hoy día con la situación de los virus respiratorios, el virus sincicial particularmente, son muchas las mamás, muchos los papás, los cuidadores de niños, ¿cierto? Que efectivamente tienen que pasar por esto y es por eso que es importante conocer qué herramientas tenemos a disposición. Nico, a modo de resumen entonces, recomendación para una familia que nos esté viendo, que tenga un pequeño niño, niña o adolescente hospitalizado y que quiera hacer efectivo este acompañamiento. Lo primero a saber es que usted tiene los derechos y lo puede acompañar tanto en la atención ambulatoria que se presta en urgencias, ojo, aunque sean menores de 14, 15 años, porque me pasa mucho que en urgencias dice, tiene 15, puede entrar solo. No, los niños entran acompañados hasta los 17 años, porque después de los 18 son mayores de edad.
Ok. Usted lo puede acompañar en el servicio ambulatorio, que es prestado por urgencia, y si deben quedar hospitalizados, sabemos, los que conocemos el sistema público, que no es que categoricen, entren a urgencia y se vayan a una sala. Lo más siempre quedan en pasillos. Y en esos Mm. pasillos, cuando ingresan ya al sector de urgencias, por ejemplo, pediátrico, o después a la UCI, o a la UTI, o a la NEO, como cual sea el sector, usted puede acompañarlo 24/7. Si usted no lo deja acompañar a sus hijos, puede ser la mamá, el papá o una persona significativa, pero solo uno, un acompañante a la vez, ¿ya? En el caso de que no lo dejen, usted toma la ley, usted busca en Google y pone ley de acompañamiento digno. Se la van a imprimir. Artículo 4 y 6. Eso es lo que a usted le importa y se lo muestra a la encargada del turno. La encargada del turno le dice, no, acá nosotros no lo aplicamos, déjeme hablar con quien está a cargo. Quien está a cargo dice, no, nosotros yo no lo veo, usted va y va a la dirección y pide hablar con el director del centro hospitalario. Alguien, por su parte, hace el reclamo en la OIRS del hospital y buscan en Instagram a Ley 1000 Acompañamiento Digno, escriben a Priscila por ahí, el lugar donde ustedes están, cuál es el hospital y todos sus datos para que ellas puedan hacer el contacto con la persona del Ministerio de Salud y desde el Ministerio se comuniquen con esa institución. Nicole, antes de terminar la conversación, si esto es una ley que rige en nuestro país, al momento de incumplirse, ¿se puede llamar a carabineros? Lamentablemente, los carabineros no se meten porque ellos dicen es que nosotros no conocemos los protocolos, nosotros no podemos ingresar a los centros de salud hospitalarios más allá del servicio de urgencia o si estamos acompañando a alguna persona que esté aquí porque tiene lesiones o etcétera y tenemos que estar ahí resguardando. Lamentablemente todo esto se tiene que dar dentro del servicio y ahí es súper importante porque me pasa, es que les juro que pasa mucho y yo lo vivo acá en Talca, por ejemplo, en el servicio de urgencia la gente entra y queda en camillas y no te dan información, no te dan información. Entonces usted exija la información. Si el guardia le dice, no, no, no puede, no me importa, ¿con quién tengo que hablar? No crea, por favor, que a su hijo o a su hija lo van a tratar mal porque usted está haciendo ese reclamo. ¿Ya? No lo van a hacer. Los profesionales de la salud no deberían tomar ninguna de ese tipo de medidas. Y si usted ve o alguien le dijo, pasó esto, haga la denuncia porque este funcionario o funcionaria va a tener que enfrentar un sumario. Sí, hay un tema súper importante también, para hablarlo en otra oportunidad, es lo que tiene que ver con los médicos también, porque las enfermeras no pueden entregar información si es que no está la autorización del médico, porque tampoco pueden dar algún diagnóstico o algo por saltarse un poquitito también el protocolo que ellos tienen y muchas veces el acceso a los médicos ni siquiera las enfermeras lo pueden tener, cuesta muchísimo aquello, así que bueno, vamos a tener que ir hablando todas estas materias a ver si de una vez por todas se puede ir cambiando nuestro sistema de salud. Gracias, quedamos atentos a tu Instagram, a tus redes sociales, porque siempre nos vas apoyando con esos datitos que son tan importantes. Un abrazo. Un abrazo, chicos, muchas gracias por la invitación, cuídense mucho. Igualmente, Nico, ahí está, mamá abogada para que encuentren todos estos temas que son tan necesarios y por supuesto canal9.cl para que revivan, compartan esta conversación. ¿Conoces alguna mamá que esté pasando por esta situación? Mándale el link de lo que hablamos aquí para que tenga clarito